Continuando con nuestro taller de desarrollo de la casa Rudin, en esta ocasión vamos primeramente a guardar nuestro trabajo. Cuando guardamos un archivo de Revit por primera vez, o bien cuando guardamos como, Revit nos da la opción de definir una serie de opciones en las que podemos configurar el número máximo de copias de seguridad, compactar o no el archivo y definir la vista previa en miniatura que guardaremos con dicho archivo. Y si queremos o no regenerar dicha vista si no se ha actualizado la vista de plano. En este caso, pues bueno, voy a guardar una versión 1 de mi desarrollo de mi casa Rudin para continuar de manera normal con el trabajo. A la hora de trabajar con Revit, vamos a hablar de un poco de teoría. Debemos considerar que en Revit todo se basa en el trabajo con familias. Las familias se pueden asimilar, y lo digo muy entre comillas, para los que vengan del CAD clásico, como AutoCAD, etc. Las familias se pueden asimilar a los bloques de AutoCAD, y vuelvo a repetir, muy entre comillas. Estas familias pues tienen una serie de características y en función de las mismas pues se pueden dividir en varios tipos. Vemos, por ejemplo, cómo la ayuda de Revit nos da una pista del funcionamiento de Revit en cuanto al trabajo con familias. Hay familias del sistema como muros, cubiertas y forjados, que son, hay familias del sistema como muros, cubiertas y forjados, que son parte del entorno Revit. Familias que podemos cargar externamente, familias que podemos dibujar in situ, familias de modelado, de anotación, para anotar nuestro dibujo, nuestro modelo. Y luego están lo que son las categorías. Las categorías son los elementos que agrupan las familias. O sea, un ejemplo de ello son las puertas, muros cortina, mobiliario, luminarias, etc. Por otro lado, como dentro de cada categoría habrán variaciones de ese mismo elemento que conformarán los tipos. Es decir, la categoría, podríamos hablar de que la categoría sería la puerta, y la puerta en sí mismo tendría varios tipos asociados. Asimismo, cada elemento, cada ejemplar que coloquemos en nuestro modelo puede tener asimismo una serie de características que son inherentes únicamente al ejemplar. Es decir, si yo el tipo de puerta 90 modifico la tipología y en lugar de que tenga una anchura 90, aunque tenga el mismo nombre, le pusiera 92,3, cambiarían todas las puertas que tuviera en mi proyecto con esta tipología. En cambio, si yo modificase una propiedad de este ejemplar únicamente, como está aquí, de altura de antepecho, únicamente, como insisto, únicamente modificaría la propiedad de este único ejemplar. Lógicamente, cada familia tiene sus propiedades de tipo asociadas específicamente con dicho tipo. ¿Dónde podemos encontrar las familias? Las familias las tenemos dentro del navegador de proyectos. Podemos ver un listado de las familias que tenemos cargadas en este momento en nuestro modelo. ¿De acuerdo?
Dicho esto, vamos a continuar con el modelado de nuestra casa Rudin, y para ello lo que vamos a hacer es abrir vamos a continuar con el modelado de nuestra casa Rudin, y para ello vamos a continuar colocando en nuestro modelo, por un lado, la línea de propiedad, que tenemos como esta huella que se configura en el borde exterior de la casa. Para ello nos iremos a la pestaña de masa y emplazamiento y crearemos una línea de propiedad mediante boceto, y vemos que, como siempre, se nos activa la pestaña de modificar, en este caso crear boceto de línea de propiedad, y podremos dibujarla. ¿Cómo podremos dibujarla? Pues bien, línea a línea, bien mediante un rectángulo o mediante otras figuras que nos permitan desarrollar el dibujo. Como vemos también, en el caso de que tengamos en la cinta de opciones activada la cadena, pues el dibujo se realizará de manera continua. De este boceto un poco caótico, recordamos que podemos seleccionarlo. Yo me acerco a uno de los segmentos, pulso la tecla tabulador, y hago clic y ya tengo todos los objetos seleccionados dentro de este bucle cerrado. Voy a borrarlo, y en este caso, por rapidez, lo que voy a hacer es crear un rectángulo y voy a dibujarlo desde esta intersección a esta otra intersección. Vemos ahora que Revit nos genera una serie de, bueno, pues nos representa una serie de candados abiertos en cada uno de estas 4 alineaciones, dado que el boceto de la línea de propiedad coincide con el plano de referencia que habíamos dibujado previamente. Si nosotros vinculamos, es decir, si nosotros restringimos la localización de este boceto a los correspondientes planos de referencia, si moviéramos el plano de referencia, el boceto se vería modificado ajustándose a la nueva localización. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Vemos que no nos permite. Dentro de un boceto solo pueden condicionar elementos dentro del mismo. Bueno, aceptamos y aceptamos. También podemos alinear el boceto y pulsamos aceptar. Con lo cual ya tenemos nuestra línea de propiedad. Digamos, la sombra o la proyección de nuestra casa sobre el plano en el que nos encontramos dibujando. A continuación, vemos que tenemos una serie de elementos como son los pilares que sostienen la planta superior,
y que están perfectamente ubicados. Son pilares de 25 por 25 en estos tres casos, 1, 2 y 3, y una pantalla. Esta pantalla vamos a crear los pilares y para ello vamos a valernos de una herramienta muy potente. En este proyecto no será de utilidad, pero la utilidad en proyectos grandes es mucho mayor, como pasaremos a ver a continuación. Vamos a ubicar las rejillas estructurales que nos permiten localizar la ubicación de los pilares. Vemos que esta rejilla estará a 12 centímetros y medio de este borde y lo mismo pasa por este lateral. Vamos a crearla, rejilla 12,5 a 12 centímetros y medio y voy a colocarla aquí. Vemos cómo automáticamente Revit me crea la rejilla número 1, la numera de manera automática. Voy a crear la siguiente, 12,5, el desfase respecto a este lateral. Ya tengo la número 2. Y ahora tendremos que crear esta rejilla horizontal que estaría a 4,50 más 12,5, es decir, 4,62,5. Y lo ponemos 4,625. Aquí estaría la rejilla número 3 y nos faltaría la 4, que estaría a 2,85 más 12,5. Un truco que podemos utilizar en Revit es, en el caso de que no tengamos una calculadora a mano, aunque podemos abrir la calculadora de Windows, podemos utilizar una capacidad que nos permite realizar operaciones matemáticas sencillas en los campos de texto de Revit. Vamos a verlo. Habíamos dicho que la línea de rejilla debería estar a 2,85 más 12,5. Vamos a verlo. Ponemos más 0,125 y vemos que Revit automáticamente nos realiza la operación matemática y ya podemos colocar la rejilla número 4. Vemos que esta rejilla, este pilar no coincide con este otro. Si nos damos cuenta, aquí está en este lateral a 2,85 más 12,5 y aquí está a 2,60 más 12,5. Con lo cual tendríamos que redefinir esta rejilla. Voy a modificarla. Vemos que tenemos una restricción. Esta restricción lo que hace es que ajusta las rejillas de manera sincronizada, y para evitar que suceda esto lo que hago es eliminar la restricción y ahora ya puedo moverla y definir esta rejilla para este elemento. Y crearé otra rejilla en esta zona para la pantalla, que estaría a 2,60 más 2,5, 2,72,5. Vamos a crearla. 2,725 y la colocamos. Bien, esta es la representación que necesitamos. No sería la más adecuada. Sería más conveniente que el círculo con el que se nombra la rejilla apareciese en este lado. Vemos que tenemos unos checkboxes en los laterales que nos permiten activar y desactivar los círculos mediante los que se nombran las rejillas que estamos colocando, y de la misma manera esta rejilla actuaría únicamente sobre la pantalla, con lo cual para moverla tendríamos que anular esta restricción para que no nos mueva este lateral y moverlo hacia esta zona.
A la hora de colocar los pilares, vamos a colocar pilares estructurales. Como siempre, los colocaremos en el nivel 0. Vemos que automáticamente se nos ha modificado la cinta de opciones y que por defecto, al ser la primera vez que colocamos pilares, Revit nos lo configura como la profundidad. Es decir, si vamos a dibujar desde el nivel, estaríamos dibujando hacia abajo en lugar de hacia arriba. Tendríamos que colocarlo mediante la altura y conectado con el nivel 1. Vemos las propiedades que tenemos en nuestro pilar de rectangular de hormigón y en este caso tendríamos que colocar 3 pilares en esta intersección, en esta otra, que podemos hacer de manera manual, o bien utilizar la herramienta colocar en intersección de rejillas. Estos pilares son de 25 por 25 y en este caso pues no tenemos el tipo concreto de pilar de 25 por 25, con lo cual lo que podemos hacer es utilizar el más parecido y crear un tipo nuevo. Vamos a hacerlo, simplemente tendríamos que editar el tipo, duplicarlo, darle un nombre descriptivo, lógicamente, y en los parámetros de cota modificar la dimensión 25 por 25. Y ya estaríamos colocando un pilar de 25 por 25 bien configurado. En este caso voy a colocarlo en el eje y hago clic y ya está colocado. En estos dos casos voy a utilizar la colocación en intersección de rejillas y simplemente lo que hago es colocar, vemos que se previsualiza, aunque hasta que yo no pulse sobre finalizar no se van a colocar de manera efectiva los pilares. Voy a finalizar y ya quedan colocados. A la hora de salir de un comando de Revit en el que estamos colocando, o bien pulsamos sobre modificar, o bien pulsamos la tecla escape, o bien pulsamos sobre el botón derecho y cancelar. ¿De acuerdo? Vemos como siempre que lo que hagamos en planta tiene su transposición en 3 dimensiones. Como siempre, vamos a cambiar el estilo visual a línea oculta y el nivel de detalle a nivel de detalle medio, en este caso. Vamos a volver al plano de planta a nivel 1 y vamos a colocar este elemento. Desde el punto de vista formal, esta pantalla se puede tratar de dos maneras, bien como un pilar, como pantalla, creando un pilar con las dimensiones que están previstas, o bien como un muro. En función del comportamiento que queramos que Revit asuma sobre el elemento, realizaremos un muro o un pilar. Colocaremos un muro o un pilar. En este caso, o en mi caso, voy a colocar un muro. Para ello, selecciono la herramienta muro, selecciono los muros de hormigón, y en este caso tendrían que ser de 25, y lo voy a colocar, la línea de ubicación tendría que ser el eje, y se supone que este muro va a tener una dimensión de 2 metros. Vemos que cuando dibujamos elementos lineales, Revit crea una cota temporal. Vemos que cuando se va moviendo
se va ajustando la cota en función de la longitud que vaya adoptando. Y nosotros podemos directamente, una vez que hayamos hecho clic para el punto de inicio, podemos definir la longitud simplemente en la dirección en la que tenemos ajustado el muro. Podemos definir la longitud simplemente tecleándola. Es decir, si el muro tiene 2 metros de longitud, yo puedo directamente teclear, pulsar la tecla 2, o si fuese 2,50, por ejemplo, 2,5. De modo que se crea de manera automática. Voy a ajustar esta longitud porque no es 2,50, son 2 metros los que tiene que tener. Y para ello simplemente selecciono el elemento y ajusto su longitud mediante la adición de la cota temporal. Hago un clic, 2 metros. ¿Por qué ha movido el muro? Porque en este caso no tengo una restricción de esta cara del muro a este plano de referencia. Entonces tendremos que reubicarlo. ¿Cómo hacerlo? Pues selecciono el elemento y lo muevo desde este punto a este otro. Y ya está en su localización definitiva. Bien, pues ya tenemos aproximadamente lo que viene a ser el nivel 0 a falta de la escalera que tendremos en esta zona y que vemos que su arranque comienza a los 4 metros de esta alineación, de la alineación inferior. Vamos a valernos nuevamente de un plano de referencia con un desfase de 4 metros respecto a este elemento. Y vamos a denominarlo arranque escalera. Muy bien, vamos a dejarlo aquí por el momento. Ya continuaremos. Muy bien, vamos a dejarlo aquí por el momento. Ya continuaremos modelando nuestra casa Rudin y avanzando en los conocimientos que tenemos de esta herramienta BIM tan potente como es Revit. Espero que este taller sirva de mierda. Espero que este taller os esté siendo de ayuda y de utilidad. Espero veros por mi canal de YouTube o bien en mi página web hubservicios.wordpress.com. Un saludo.